Daniel Fernández. Yo quisiera saber si hay otras personas como ustedes que se hayan atrevido a hacer este tipo de rescate, de investigación sobre la literatura cubana escrita en el exilio. Elisa, habíamos tenido la suerte de empezar a escribir o investigar en un periodo en que se pueden hacer muchas cosas o decir cosas que no se podían decir 10 años antes. Yo pienso que cada vez más se va desdibujando un poco ese límite que se impuso de la literatura de fuera a de dentro. Pienso que o sea, a veces deshacer injusticias como borrar escritores del diccionario de la literatura cubana, hacer pensar a la gente que investigar de determinado escritor que se ha ido o por su militancia anticastrista o por determinadas características puede ser problemático o puede no garantizar de antemano la publicación de un libro. Yo pienso que por lo menos siento que cada vez más se va hablando, ¿no? En el caso mío y de Elisa, a veces los autores que nos hemos fijado los hemos oído mencionar en ensayos que se escriben en Cuba, en trabajos, o sea, cada vez en ese aspecto yo pienso que los límites se van desdibujando, ¿no? Pero bueno, o sea, decir que en lo personal consideramos que es una injusticia, por ejemplo, que no se hayan hecho más libros de Reinaldo Arena, más libros sobre Guillermo Rosales, Carlos Victoria, sobre Lino Novas Calvo, se ha escrito mucho últimamente, se han publicado. En el caso nuestro, hemos tenido a veces, no puedo decir que no hemos tenido todas las facilidades que si hubiésemos investigado a otros escritores, eso sí lo tengo que reconocer. Tampoco sería también falso decir que hemos tenido una censura, ¿no? Yo pienso que cuando uno investiga uno asume un riesgo. Tú sabes que si determinado trabajo que vas a hacer no vas a caer bien, bueno, a lo mejor vas a pasar un poco más de trabajo para publicarlo, pero es un riesgo que uno asume. Siempre es más grato en Cuba investigar a escritores que están bien vistos, estén vivos o no, y si están vivos mejor, porque entonces se hace la tesis sobre ellos, te invitan a comer y esa serie de cosas, ¿no? Nosotros no hemos tenido esa dicha, al contrario. Yo siempre le digo a Carlos que somos un poco como Cenea, porque nos dan palos aquí, nos dan palos allá, entonces bueno, ya esa es nuestra condición ceneñana y que la asumimos con dicha. Yo no creo que hay mucha gente joven y de otras edades también en Cuba tratando de hacer cosas interesantes y de hacer otras lecturas de escritores que han sido de alguna manera censurados o que sencillamente no se conocen. Creo también que las cosas ahora son un poco más permisibles, quizás porque somos más ignorantes, entonces no podemos censurar a Gabriel Infante porque no sabemos quién es Gabriel Infante, ¿no? Y cosas de ese tipo. Pero bueno, por ejemplo, aquí mismo al fondo está Abel Sierra, que es un joven cubano que ha hecho libros de ensayo sobre la historia de la homosexualidad en la historia oficial en Cuba, que ha sido un gran revuelo, y creo que como él hay mucha gente también que intenta cambiar su presente, ¿no? ¿Pequeño? Sí. Solo una aclaración que ellos no van a decir. Ciertamente algunas figuras del exilio han sido tratadas y publicadas en Cuba. La diferencia con lo que ellos están haciendo es que esos tratamientos, sobre todo por ejemplo en el caso de Novas, se detienen después que Novas se va. Es decir, el epistolario de Novas, que es excelente, no incluye las cartas de Novas después que se va. Y todo el resto del trabajo, su obra narrativa, que ha sido bastante publicada en Cuba, no incluye los cuentos escritos por Novas después que deja el país. La diferencia en el caso de ellos, y ahí veo yo la virtud del asunto, es que el trabajo de ellos asume a estos escritores que salieron de Cuba, después que se fueron de Cuba, y desde el discurso que sostuvieron después que se fueron de Cuba. A ver. Yo quería hacer una reflexión que puede ser muy esclarecedora de las dos orillas, ¿no? Yo creo que la cultura cubana, desde la oficialidad, está empezando un proceso de deshielo y de recuperación, vamos a llamarlo así, escritores y intelectuales que fueron un momento muy subversivo e incidente. Y es muy cómodo ahora, ¿no? La nación cubana se trata de reconciliar con su pasado más cercano de discriminación e intolerancia, y asistimos a ese proceso de recuperación, pero estos muchachos no están en esa cuenta. O sea, son outsiders que están
desde los bordes, desde el borderline de la cultura cubana, tratando de ofrecer nuevas rutas, nuevos encuentros y nuevas lecturas de aquellos convulsos. Yo personalmente los admiro muchísimo y me cuento entre sus amigos. Nunca olvidaré que siempre, lo digo donde quiera que esté, fue la mejor entrevista. Tienen una gracia especial, un don especial para entrevistar y para establecer empatía con muy difícil que sea el entrevistado. Ellos siempre logran sacar lo que nunca se pensó que se iba a decir. Sí. Bueno, un poco de abogado del diablo. Cuando se toca siempre este tema de los escritores cubanos exiliados que se publican en Cuba, siempre hay una acotación. Por regla general son escritores muertos. La mayoría de los libros que salen en Cuba, lo que se publicó sobre Novan Calvo, creo que no sé si sobre Reinaldo Arenas se va a publicar un libro. Se publicó un libro. Por regla general son escritores muertos. Claro, escritores muertos también implica que esos escritores ya alcanzaron la fama, son escritores reconocidos. Pero hay una serie de escritores vivos, no viviendo en Miami específicamente, sino desperdigados por todo el mundo, que son escritores cubanos, algunos son ensayistas, algunos son novelistas, que yo no sé, y le hago una pregunta en general, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, yo sé que por la revista Tema se han publicado cosas de Rafael Rojas, polémica, etc., pero yo no sé hasta qué punto en las revistas cubanas aparecen o referencias a esos escritores o trabajos de esos escritores. Hay algunos casos que yo sé si ha aparecido, se le han publicado los libros en Cuba, que yo sepa, pero no sé hasta qué punto. O sea, mi pregunta es un poco que me den luz en esto, que me den información, hasta qué punto se les publican también o se habla de escritores que están vivos. A veces eso puede ser paradójico. Usted decía que siempre es una tendencia a hablar de escritores muertos. No es totalmente cierto. Por ejemplo, en el libro nuestro, y perdone que me cite, ¿no?, pero Tiempo de Escuchar, hay 2 entrevistas a escritores que viven en el exilio y que están vivos y actuantes y publicando, o sea, José Lorenzo Fuentes y Abilio Esteves, y están en el libro en la misma comunión que pueden estar con otros escritores que viven dentro de la isla. Ahora, en cuanto a explicarles si en la revista se alude a estos ensayos, por ejemplo, de Rafael Rojas o otros escritores, yo creo que se conoce. En primer lugar, lo conoce el viceministro de Cultura, que es su hermano, ¿no?, y que debe leer sus libros muy atentamente. Entonces, bueno, en esa cuestión creo que las barreras son que se desdibujan un poco, ¿no? Porque ya no somos Eteócles y Polinices. Yo creo que Eteócles y Polinices se dan la mano y no precisamente tras bambalinas. Entonces, en ese sentido, creo que hay un poco de ironía, hay un poco de hipocresía. Creo que sí se leen, que los libros circulan, que la gente está pendiente de cuando salen. También el mínimo acceso, pero en el caso de los intelectuales, sobre todo los más altos rangos mayoritariamente que tienen, creo que también se mantienen informados de lo que se publica, de lo que sale. Ahora, en cuanto a darle voz a esos ensayistas en las revistas y demás, es una responsabilidad que a nosotros no nos compete. Si algún día nos compete, bueno, trataremos de hacerlo.